Así es, nos acompaña en este momento la doctora Ana María Restrepo. Ella es toxicóloga y pues bienvenida, buena hora. Estamos tratando este tema tan interesante para muchos padres de familia. Bienvenida al Sofá de Muy Femenino. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es esto de la droga zombie? Mira, estas sustancias se encargan de que hacen que la persona comience a alucinar, que se sienta muy estimulada y en medio de la alucinación y de la agresividad se autoagrede, se autolesiona y por eso se ve como un zombie. Y también como se han visto tantas películas de zombie, también a veces la alucinación los lleva allá. Pero realmente son sustancias que se han llamado nuevas sustancias psicoactivas o drogas de diseño, o en otros países se llaman legal highs. ¿Qué es lo que pasa con ellas? El problema es que son sustancias que son legales, son de uso legal y de venta legal. Terrible. Entonces, las sustancias de venta ilegal, como por ejemplo el éxtasis, el 2CB, se están alterando con este tipo de sustancias que son aún más peligrosas. Decimos que son legales, a pesar de tener estos efectos tan similares, es porque no están todavía en la Convención de Narcóticos registradas. Aún no están registradas. ¿Y de dónde salieron entonces estas drogas? ¿Son nuevas? ¿Quién las produce? Son unas sustancias que se ha encontrado que generan ese efecto. De hecho, en el 2015 reportaron 483 nuevas sustancias a nivel mundial. Esto es alarmante. Y en Colombia, en el 2017, se reportaron 28. O sea, ya han ingresado 28 de estas nuevas sustancias que lo que hacen es o alterar las ilegales, como 2CB, como el éxtasis, o se venden como de ellas, como tal. Por ejemplo, los cannabinoides sintéticos es un grupo y ahí conseguimos en el mercado Spice, Wax, son sustancias de uso legal y también generan el efecto psicoactivo. O sea que es como un camuflaje. Sí, hay otras que se llaman sales de baño. Entonces aparece uso tópico, no ingerir, sales de baño, la persona las consume, se las inyectan también o las aspiran y genera estos efectos. Ya se han reportado a nivel mundial bastantes casos de muertes. Y hay unas sustancias que se llaman grupo de benzofloranos que acabaron a fines del 2017. En Colombia se encontró que ya ingresó. ¿Y qué hacen estos benzofloranos? Es la última. Estos benzofloranos lo que hacen es acumular unas sustancias en el cerebro como la noradrenalina, serotonina, dopamina, y estas sustancias hacen que la persona esté agitada, esté ansiosa, se ponga agresiva, se sienta muy estimulada, socialmente se puede desenvolver mejor, pero a veces ya llegan a un límite de alucinaciones que ya no les permite desenvolverse, como es el caso de que ya se llaman drogas zombies. Doctora, a ver, lo que pasa es que uno ha conocido, yo pienso que a través de los años, y gracias a Dios, pues uno nunca ha necesitado, obviamente, para pasar bueno en una fiesta de este tipo de sustancias, pero entonces, el puchito de marihuana, el muchacho está consumiendo marihuana. Que le encontraba la papeletica, pues, del gramito de coca, estaba tirando perico. Que una y otra cosita, pero entonces, ¿cómo detectar un papá o una mamá que es que el muchacho tiene o camuflado por allá en la maleta del colegio o tiene camuflado en cierta parte del closet, del chifonier, donde quiera? Sustancias que para uno no son, digamos que visiblemente reconocidas, pero que el pelado está tirando o la muchacha está consumiendo ciertas cosas. Sí. Yo pienso que es muy importante tener una muy buena relación con nuestros hijos, enterarnos de con quién se relacionan, para dónde van. Como tú dices, si en la cocaína se encuentra un polvito, en cualquier polvito extraño que encontremos, pastillas, ya nos deben alertar. Y el comportamiento del joven, hay momentos en que se vea como demasiado excitado, con una movilidad de brazos y piernas, movimientos anormales en la cara. Se observa muy seca la boca y la mucosa de los ojos, las pupilas se pueden ver muy grandes, lo que llamamos dilatadas. La persona está más caliente, puede estar muy roja
y empiezo a notar pues que el hijo ya no está llegando muy tarde o no está llegando a la casa o está mintiendo, entonces ya es de sospechar y empezar a buscar qué Eso puede da estar guayabo, qué ocurriendo pena. ahí. O sea, No, eso da efectos colaterales como un guayabo. no es igual al del alcohol, pero sí, da mucho dolor de cabeza, puede dar una diarrea de varios días, vómito. Y en el momento de la intoxicación hay una cantidad de síntomas y de toxicidad que se puede presentar. Doctora Ana María, algo que me preocupó cuando dijiste al principio, no tenía mucha información, es de que se automutilan. Es increíble. O se autoagreden, pues no se Sí. cortan la mano, pero sí se golpean, se cortan. ¿Y eso es inmediato o es aumentando el consumo o es característico de ingerirlo por primera vez? Puede ocurrir en la primera vez, en cualquier consumo, y como son sustancias que están adulteradas, no se sabe qué combinación hay ahí. Pero casi todas estas tienen ese componente alucinógeno. Entonces se ha observado que se ha aumentado la incidencia de suicidios, incluso de homicidios. Increíble. Es que es impresionante porque antes de pronto habían más herramientas, los padres de familia estaban mucho más pendientes de este tipo de cosas y eran más detectables. O sea, si a mí el hijo me llegaba oliendo alcohol, Claro. pues yo sabía que había consumido Obvio. alcohol. Y si había consumido marihuana, pues me llegaba oliendo La a ropa. marihuana, exacto, con el ojo rojo y con mucha hambre. Entonces uno decía, este muchachito está muy raro, ¿cierto? Pero digamos que ahora con el consumo de estas drogas sintéticas, por ejemplo, el LSD es un papelito de 10 milímetros por 10 milímetros, es chiquitico, entonces eso lo meten en la billetera y encontrarlo es como más complicado y más difícil. Hacer esa búsqueda, ese rastreo es mucho más complicado. Sí, no, y para uno fuera de encuentra eso y dice, no, algún papelito se le rasgó y le quedó la puntita. Sí, porque uno cualquier de cosa. inocente no sabe. Yo no uno sabía que como era papá así. no los conoce. Claro, el LSD es un plastiquito chiquitico, así hágase de cuenta de una cuadrícula del cuaderno de ese tamaño. Imagínate. Sí. Pero entonces mi pregunta es, porque ¿hasta qué punto los padres de familia debemos ceder en esta presión social que también tienen nuestros jóvenes? Papá, pero pues todos mis amigos se van a ir para la finca, entonces yo cómo no voy a ir, ¿cierto? ¿Hasta qué punto uno darles libertad y confianza y hasta qué otro pues como también estar atentos y pendientes de no ponerlos en situaciones de vulnerabilidad? Porque ellos alquilan finca, se van hasta el otro día y al otro día ya no tienen los efectos, pues uno los ve un trasnochadito y si tiene dolor y muchas veces pues uno dirá, dolor de cabeza y muchas veces uno dirá, pobrecito, es que no durmió nada. Se tomó sus traguitos, pues, lo Exacto. normal, lo que piensa un papá. Pero y entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo voy más allá además de la confianza? Porque es que no nos digamos mentiras, el adolescente en el último que confía es en el papá. Con el tiempo llega un momento en que esto empieza a notarse porque ya ellos no solo lo utilizan en esas rumbas, sino en otro tipo de actividades. Les voy a Se poner le sale de control. les voy a poner el ejemplo de una O sea, que mamá. sí crea una ansiedad, perdón que te interrumpa, sí crea una necesidad. Sí, dependiendo de la sustancia, la mayoría sí. Les voy a poner el ejemplo de una mamá que me llegó hace poco con el hijo. La mamá me decía, no sé, pues me parece muy raro, yo lo hice ir pues prácticamente a una reunión familiar y él todo el tiempo era brincando, gritando, se veía demasiado contento y se movía todo el tiempo. Ahí tiene que haber algo, me decía ella, tiene que estar consumiendo algo. Claro, ya el joven posteriormente ya logró contar la verdad de su versión. O sea, que la mamá sí lo detectó. La Y no mamá digo que sí uno- lo uno dice, detectó, no, amaneció entonces- contento, no, o sea, no es normal. Por eso lo que tú dices es muy cierto, y lo que hemos hablado, Marce, aquí con tantos especialistas, es que uno conoce a sus hijos. Pues el que de verdad se mete en la labor de conocerlos. Y uno cualquier cambio lo nota inmediatamente. Obviamente hay papás que trabajan todo el día y yo no es que los esté criticando porque pues mañana puede ser que me pase a mí. Pero lo que hablamos es eso, no de perder la comunicación, que llegan del trabajo, que buscan el momento, los fines de semana. Y hacerse amigo de un adolescente ya es muy difícil. Yo Ya creo no- que es- nunca va a ser lo mismo. Eso empieza desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, no es fácil. Yo creo que es muy importante esta parte de Confianza, de- construcción sí, de la relación. de construir esa relación. Pero Y temprana me edad. parece supremamente importante explicarle al joven, darle a conocer qué es lo que está pasando. Porque algunas veces, ay no, le vamos a hablar de esas sustancias, entonces se va a antojar y va a querer ir a probarlas. Sí, posiblemente él va a querer probar cuando cualquier persona le ofrezca porque quiere experimentar una alucinación o quiere ser más sociable en alguna actividad, en alguna fiesta. Pero
si desde el principio yo le doy a conocer que hay unas sustancias nuevas que no solo le van a generar la alucinación y el estímulo, sino que también le van a generar unos efectos físicos y una intoxicación, ya él lo puede pensar 2 veces. Doctora, usted como profesional, como toxicóloga, y se los digo a ustedes que son mamás, o sea, que yo me acuerde, pues a uno le decían mucho cuidado, si usted va a una fiesta y le ofrecen tal cosa, pilas, ¿cierto? Pero de pronto yo no sé si es el nivel de confianza o la misma crianza que uno tiene en la casa, que uno tiene en el colegio, los amigos que usted lo decía, uno con quien se rodea, pero yo pienso que nosotros tuvimos una época donde quizás las cosas no tenían que ser tan explícitas y a uno no lo alertaban tanto, y aún así uno nunca cayó en este tipo de consumos, ni de probar por experimentar. Pero muchos otros sí, Alexito. Yo creo que no es la época, la drogadicción ahí está, ha estado ahí siempre, ha estado toda la vida. Lo que pasa es que sin duda, desafortunadamente a veces se utiliza la inteligencia para hacer daño y no para progresar. Y pues la prohibición del consumo de marihuana, los problemas que tienen de exportación e importación en muchos países, ha hecho que se utilicen otro tipo de sustancias para lograr, digamos, los mismos objetivos. Pero lo que mencionaba Lina ahora es importante, yo quiero que le hagamos hincapié, doctora. Si estos jóvenes consumen un pedacito de LSD, aspiran popper, que incluso lo venden en muchas tiendas sexo, donde venden productos sexuales. Que eso es momentáneo, que eso es, mejor dicho... Es como dicen usted acá, un sacol. Es sí. como un thinner, como No, es como ¿eso un cómo se sacón. llama? ¿Cómo es, doctora? Un líquido vaporizante, pues, que se Como vaporiza. pegajoso. Es un inhalante, es un líquido que se inhala, que es lo que hace realmente. Él hace una dilatación de los vasos sanguíneos y al hacer eso, la persona siente como que le sube un calor, un fogaje, y eso dura segundos, pero no es más. Pero entonces, que es una satisfacción muy corta, muy tonta, porque realmente es solamente ese calor. ¿Y qué puede generar? Puede generar un shock porque se baja la presión con toda esa dilatación, puede generar que la hemoglobina se convierta en una hemoglobina tóxica llamada metahemoglobina, entonces sí tiene sus consecuencias. El LSD, por ejemplo, o cualquier otra sustancia de las que estamos hablando, pues así sea la primera vez, puede generar episodios psicóticos prolongados de muchos días e incluso llevar a la esquizofrenia o a otras enfermedades mentales como el trastorno afectivo bipolar, la depresión. Como hay un problema en los vasos sanguíneos, durante ese consumo los vasos sanguíneos se cierran, entonces puede haber infartos cerebrales. La persona comienza a convulsionar, como nos reportaron en noviembre del año pasado, este caso de Risaralda, de los jóvenes que estaban en la finca, hubo uno de ellos que convulsionó mucho, es por eso. Convulsionan y una convulsión, si es corta, pues mata muchas neuronas, si es larga, lo puede llevar a una muerte cerebral. También entonces el corazón empieza a latir tan rápido que se desordena y estas son las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas pueden llevar a la muerte, se sube la presión, hay falla renal, hay muchos efectos que se pueden generar incluso con la primera vez. Estábamos hablando, el popper, esta sustancia entonces inhalada, que se consigue pues incluso fácilmente en cualquier sex shop de la ciudad y del país y no tiene pues como muchas limitantes. Estábamos hablando también de el LSD. ¿Qué es el LSD? También le llaman papelitos, realmente es una sustancia que data desde hace muchísimos años y genera efectos principalmente alucinógenos. Entonces la persona puede, como dicen, quedarse en el viaje, se queda alucinando, se queda con episodios psicóticos a repetición, desarrolla enfermedades mentales. ¿Sabes qué? Me llama la atención porque nosotros aquí en Antioquia, sobre todo en Antioquia, hemos tenido muchos problemas de enfermedades mentales por la endogamia que hubo hace tantos años. El primo con la prima, el tío con la sobrina, en fin. ¿Cómo se llama? Endogamia.
no lo había escuchado jamás esa palabra. En su familia no hubo primos que se casaron, el tío con la sobrina que resultaron por allá teniendo un hijo. Eso sucede mucho en Antioquia, sucedió mucho en Antioquia. Eso obviamente hizo que se perpetuaran muchas de las enfermedades mentales que por zonas en nuestro departamento pululan. O sea, son muy abundantes. Por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar, que son estas personas que entran en depresión profunda, pero que después están maníacos, felices, son el alma de la fiesta, la tía loca, la charra, la guardientera, pero que pasa por periodos donde no quiere salir de la casa, no se quiere cambiar la pijama, mejor Y le echan la culpa a la luna. Y le echan la culpa a la luna. Exactamente, pero también está la esquizofrenia, que son personas que tienen alucinaciones, escuchan voces, pues las alucinaciones pueden ser auditivas o visuales o incluso sensoriales, sienten que los tocan o incluso que los ultrajan, los violan, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de alucinación. Y muchas personas entonces tienen esta enfermedad, pero nunca se ha manifestado, o sea, ellos van a ser esquizofrénicos por no sabe cuándo, y tienen el consumo de este tipo de sustancias y despiertan este tipo de enfermedades. Entonces se quedan en el viaje, como le llama la doctora Ana María, y quedan con alucinaciones. El tratamiento ya de este tipo de pacientes no es en la casa dándole consejos, cómo es el abordaje ya cuando un paciente consume droga, entra en psicosis, que es con esas alucinaciones, y nunca más vuelve a la normalidad. ¿Qué hay que hacer ante ese caso? Sí, cuando entra en psicosis, inicialmente consultar al servicio de urgencias, es evaluado primero con el médico general, ya de ahí se determina, como es una sustancia psicoactiva, el médico interconsulta al toxicólogo y al psiquiatra, y ambos en un manejo interdisciplinario ya hacen el tratamiento de la enfermedad mental, el psiquiatra, y el toxicólogo pues ayuda con el manejo de otras complicaciones y de la adicción. Muy bien. Doctora, ay, qué pena, Lina Mantilla. Si nosotros logramos detectar que nuestro hijo, un sobrino o con algún joven que estemos compartiendo está, mejor dicho, como con mostrando estas señas y signos de que algo no está bien, ¿uno qué hace en ese momento? Porque es que yo me acuerdo que cuando uno estaba sardinito y uno llegaba ahí como copetoncito, a uno le daban leche licuada con papa, que para que le bajara a uno la prenda. Exactamente, leche y licuado con papa. Venga. Pero ya cuando es un asunto ya tan, digamos que tan agreste como este tipo de consumos de drogas, ¿uno qué hace con ese muchacho? ¿Uno qué le da para tomar? ¿Uno para dónde se lo lleva? ¿Uno qué hace fuera del desespero y controlarlo? Sí. Si es un momento en el que me entero, pero él no está en ese momento intoxicado, es hablar con él y llevarlo a consulta. Se lleva a consulta con el toxicólogo evalúa qué daños puede tener, si hay un abuso, si hay una adicción, lo educa, porque es muy importante a nuestros jóvenes educarlos y explicarles realmente qué son las sustancias y qué les puede pasar. Luego de eso se mejora la comunicación y se evalúa si puede haber algún tipo de enfermedad mental, para hacer un manejo interdisciplinario con psiquiatría o psicología de acuerdo al caso. Y si se enloqueció en ese momento, el pelado está raro, está mejor dicho. Está agresivo. Sí, claro, uno que hacía ahí. No se le debe dar nada, llevarlo al servicio de urgencias y allá se encargan de la parte de la sedación. O sea, que nada de que el vasito de leche, no. En algunos casos, cuando está corriendo peligro la vida de las personas, se llama a la policía y ellos ayudan a llevarlo al hospital. Porque incluso pueden agredir a sus familiares, hasta la mamá. Sí. Bueno, algo que hablábamos ahorita y me parece muy importante que lo comentemos es la experiencia que tienes con los pacientes. Me decías ahora que un joven de tanto consumir cocaína puede quedar minusválido. Y Alex se sorprendió y pues yo tampoco lo había escuchado, pero pues uno asocia y dice, bueno, si hay un daño tan grave puede haber un paro cerebral y no sé, perderse. Un infarto y quedar con una falla cardíaca. Entonces, ¿cómo puede ser tan grave y no de la gente decir, no, es que simplemente va a tener una alucinación, va a tener un momento y listo? O sea, ¿cómo concientizar a los papás y a los mismos jóvenes de que pueden haber resultados irreversibles? Sí, por eso me parece muy importante la comunicación, educarlos bien. Yo estoy en este momento dedicando tiempo en mis redes sociales para explicar qué puede generar cada sustancia, porque cuando me siento con los jóvenes en la consulta, de pronto, ¿sabes qué puede generar la cocaína? No saben. Entonces, cuando uno les explica, salen asombrados. Y tengo pacientes que están en silla de ruedas, otros que están prácticamente en un estado en el que ni hablan ni comen, vegetal, en la casa desde hace muchos años, son pacientes muy jóvenes
Y les contaba ahora que uno de los que está en silla de ruedas llora con frecuencia y se lamenta y me dice, doctora, si yo hubiera sabido antes que esto me pudiera pasar, yo no lo hubiera consumido. Edad. Entonces, por eso 17 años. Dios mío bendito. Por eso me parece muy importante educar a los jóvenes. 265-7757 es nuestra línea telefónica. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si tiene sospechas de pronto de que su hijo, su nieto, su sobrino esté consumiendo, ese es el momento de hacerle la pregunta a la doctora Ana María, que la tienen en este momento en consultorio gratuito, así que aprovechen. Doctora, otro de las drogas nuevas, el bendito TUSIBI. ¿Qué es eso? Explíquele a Alex qué es el TUSIBI. Bueno, Yo todavía escucho tormenta, doctora. Cuando rumbeo escucho tormenta, maritrina y toda la de plancha. Entonces, aquí lo vamos demostrando. el TUSIBI, como para que lo entiendan más fácil, se creó como algo similar al éxtasis. Sí. Pero el problema es que ha sido adulterado todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en enero del 2015, el Laboratorio de Criminalística de Medellín hizo un estudio de todas estas sustancias que incautó y encontró, por ejemplo, que el TUSIBI tenía cafeína, amitriptilina, que es un antidepresivo que puede generar convulsiones y arritmias si se usa mal, tenía opioides que antes deprimen el sistema nervioso y no estimulan, y por eso era que los jóvenes estaban muriendo de paro respiratorio por un TUSIBI, no se explicaban por qué. Tenía papel celofán, tenía leche en polvo, una cantidad de adulterantes, tenía una sustancia que sirve para diluir con las pinturas. No tenía nada de lo que se supone que es el TUSIBI. Y ahora también se ha encontrado con como lo que les contaba ahorita de las drogas de diseño. Entonces este TUSIBI se está alterando con sustancias de venta legal, pero que también son psicoactivos y que tienen todavía más riesgo de complicaciones y de muerte. Entonces, una persona con un solo consumo de este tipo de drogas puede morir. Sí, probando se puede quedar, y ya hay muchos casos de muerte a nivel mundial. Han habido casos acá en Colombia y muchas veces no se ha logrado comprobar la sustancia porque, como les decía, 483 nuevas sustancias, no tenemos los reactivos para detectarlas a todas. ¿Por qué se quedan tan calladitos? Porque esto no sale todos los días en las noticias, porque tengo entendido que el consumo no es poco. O sea, los jóvenes cada vez están más involucrados con el contacto y el acceso a este tipo de sustancias. ¿Por qué no es más evidente? ¿Por qué es tan callado el tema? No entiendo por qué están callados, porque de verdad que es una problemática bien importante. Que Ustedes en la práctica lo reciben todos los días, ¿no? Sí, y que digan que en el 2007 se reportaron 28 sustancias nuevas, eso es algo alarmante, y que son de venta legal, que fácilmente se consiguen por internet y se piden. Terrible. Doctora, pero lo que hablábamos ahorita, que este tipo de problemas no es solo un estrato, se ve muy generalizado. Mi reina, hay drogas muy costosas. Entonces, que los pero- estratos bajos no pueden acceder a ellas. Hay unas Exacto. que son exclusivas de estratos altos, los que dicen Entonces, que lo que es decía, que mi hijo, no. la drogadicción se ve en todos los estratos. Sí. O sea, que ahí no podemos hablar de porcentajes más altos en este o en este. Pero estas nuevas, la de la moda, solamente es para gente que tiene un poder adquisitivo. Pues las nuevas, por el costo, por lo general son más frecuentes Sí. en personas que tengan gran poder Hablemos de adquisitivo, costos, pero doctora. también se ven en otros estratos, sí, pero sí es más frecuente por los costos, son costos altos. ¿Cuánto es un costo alto? O sea, ¿cuánto podría invertir un muchacho en consumir basura? Llamémoslo así. Hablemos del TUSIBI. ¿Eso cuánto puede valer y eso cómo viene? Puede valer 30.000, 40.000 pesos, pero Una como les digo, pastilla. se ha adulterado tanto, pastilla, polvo, se consigue en varias presentaciones líquido, y se ha adulterado tanto que se consigue en cualquier precio. Es difícil porque ya le echan cualquier cosa y dicen te vendo TUSIBI más barato. Bueno, ¿y qué pasa con esos jóvenes que de pronto muchos papás en casa están diciendo, ay, el mío ya ha consumido varias veces, pero gracias a Dios no le ha pasado nada? ¿Qué dicen? ¿Todos los organismos son diferentes? ¿Es de buenas? ¿O eso va en un proceso? Pues hay daños que son acumulativos, que van en el proceso y en cualquier momento, por ejemplo, se presenta la enfermedad mental, se presenta el daño renal, pero hay otros que son como una lotería. Por ejemplo, uno de los jóvenes que hablábamos ahora, que está prácticamente en un estado como si fuera un vegetal en la casa, ese joven era solamente la segunda vez que consumía cocaína. Entonces es una lotería, en cualquier momento esto puede ocurrir. Miren, es bien común estar en un servicio de urgencias un fin de semana y que lleguen jóvenes
no porque están intoxicados como motivo de consulta, sino porque se agredieron físicamente, porque el uno mató al otro, porque, mejor dicho, porque obviamente se ponen violentos, agresivos, y a veces cuando salen del trance dicen, ¿cómo así yo hice eso? Pues he visto hermanos que se matan entre ellos, el primo que mató al primo, el amigo, el mejor amigo, pues unas Y a ti cosas te tocó un impresionantes. servicio de urgencias en zona rural. Digamos pues que en un Muchas municipio, veces. no precisamente en Medellín. Así es, y es de verdad lamentable ver cómo muchos de estos jóvenes llegan intoxicados los fines de semana. A veces como padres de familia no podemos hacer el control desde lo que consumen porque, como decía la doctora, ya se perdió la forma del cigarrillo de marihuana o de una pastilla o el polvito blanco, puede ser ya cualquier cosa, pero yo creo que la pregunta es cómo lo están consiguiendo. O sea, nosotros les estamos dando el dinero para que accedan a este tipo de productos. Desde ahí sí podemos empezar a ejercer el control. Primero, nuestros hijos no tienen por qué llegar con ropa nueva, cosas nuevas, si usted no le está dando la plata. Pilas y abra los ojos, porque si su hijo está por allá haciendo negocios raros, usted se puede dar cosas de valor cuenta. se les pierden. Uno dice, ay, tenía un iPad, ya no lo tiene. No, me quedó en la universidad y pasan los días y no están como haciéndole seguimiento, porque es que también es decir, no tengo liquidez, entonces voy, vendo esto y mi papá no se da cuenta, después me compran otro y digo que lo boté o se me perdió. Así es, hay que estar muy, muy pendiente de nuestros hijos y obviamente desde la plata ejercer cierto control. También hay niños adolescentes que no tienen por qué estar dándole unos 100.000 pesos el fin de semana para que se lo gaste. Eso pues, es más de lo que se gana una persona pues trabajando y trabajando muy duro en un fin de semana. Entonces, por favor, también un poquito de moderación con la plata que le damos a nuestros hijos para gastar en la calle. Marcela, y peor aún, a toda esta cantidad no ha de faltar el que le revuelva licor. Ah, las Entonces, mezclas. Exactamente. Entonces, doctora, si un guayabo da duro, si uno dice, no vuelvo a beber, ahora con este tipo de mezclas, de combinaciones, ¿a dónde nos pudiera llevar? Para ir concluyendo. Sí, les decimos cócteles de la muerte, de hecho, porque hay cócteles de estos que matan a una persona. Porque si tengo una sustancia, por ejemplo, estoy mezclando una sustancia estimulante con una sustancia depresora. Todo lo que sea depresor me puede llevar a un paro respiratorio porque me deprime el centro. Si estoy usando las dos, entonces estoy reguladito. Pero si la estimulante, por ejemplo, se le acaba el efecto más rápido en la sangre, predomina la depresora y es cuando la persona se muere de una falla respiratoria. Los que combinan, por ejemplo, cocaína con licor, el uno es estimulante, el otro es depresor y así se mantienen, entonces ya están muy borrachos y se meten un pase de perico y vuelven y se levantan y entonces ya después vuelven y toman licor y así se la pasan toda la noche, de verdad que las agresiones que le generan al cuerpo, ustedes no se imaginan cuáles son y de verdad que hay consecuencias que son delicadas, esto no es jugando, esto es delicado y lo mejor enseñar con el ejemplo. A veces uno ve que los padres se ponen a consumir con los hijos los fines de semana. Sí. Terrible. Es triste, pero así sucede. Muchas gracias por la invitación. Otra que queda a través de matriculada. @Toxicología Colombia pueden recibir información. Ahí voy a estar publicando qué efectos pueden generar. Perfecto. Y me pueden hacer alguna pregunta. Mi página está en construcción también, Toxicología Colombia.